cambio de mentalidad. Ya, puede sentarse. Hágalo así. ¿Sí? Cuando usted esté por ahí que se ve como que su mente está yendo para el lado que no, haga ya, cambio de mentalidad. Tenemos ese poder y lo vamos a ver a través de la palabra. Vamos a entrar en un texto bíblico, pero antes de mencionar el texto, vamos a hablar de una vez el apóstol Pablo le habló a la iglesia que estaba en Éfeso, que era una ciudad donde de verdad era un poco densa espiritualmente, donde había muchas prácticas paganas, donde había muchas mezclas de religiones, la magia, la hechicería. Y entonces el apóstol Pablo, estando desde la prisión, le escribe a esta iglesia de Éfeso porque necesitaba que ellos hicieran un cambio de mentalidad. Como venían de toda esta cultura, resulta que ellos tenían un montón de mezclas y le llamaban a todo espiritualidad. Pero el apóstol Pablo les comienza a hablar de su identidad en Cristo. Es decir, les comienza a decir, ustedes ahora, si tienen a Jesús en su vida, ustedes ahora, si Cristo es el que les sigue, el que ustedes siguen, entonces la mentalidad que ustedes necesitan es una mentalidad de hijos de Dios. Y esa fue la oración con la que el apóstol Pablo comienza en Efesios capítulo 1, versículo 18. Y dice esta oración tan poderosa. ¿Ya estamos allí? ¿Me avisan? No, pero tengo diapositivas, porfis. Hoy sí tengo diapositivas. Yo no siempre predico con diapositivas, solo cuando sé que me parece muy pertinente. Dice así, el versículo 18: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Esta es una oración apostólica. A veces ustedes dicen, uy, ¿cuál es la oración apostólica? Esta es una oración de un apóstol, diciéndole a los hijos de Dios, pido que Dios les abra la mente. Y yo decía, wow, estamos en el Espíritu, porque Lady en su oración dijo, abre la mente. Yo dije, ok, Señor, eso es lo tuyo. Entonces el primer punto, yo sé que algunos están tomando de ahí la fotico, pero el primer punto es apertura a tu mente, ¿cierto? Apertura a tu mente. Quiero que en esta mañana podamos entender que la mentalidad del reino es vivir bajo la visión de Dios. Allá afuera sé que hay muchas conferencias, talleres, siempre lo he dicho, me encanta, también me gusta capacitarme mucho en esa parte de crecimiento personal, aprendo de otras personas también que no necesariamente son cristianas, pero lo que realmente cuando la Biblia habla de una mentalidad de reino, está hablando de adoptar la visión de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? Entender que somos sus hijos, actuar como un embajador, así como un embajador va y representa a nuestra nación en otros países, tú y yo somos los embajadores de Dios aquí en la tierra. Y los embajadores tienen una mentalidad de reino. Los embajadores tienen una mentalidad precisa, no es cualquier mentalidad. De hecho, si usted tuviera la oportunidad, yo no la he tenido, no sé si alguno de ustedes, pero si tuviéramos la oportunidad de sentarnos con un embajador, yo me imagino su léxico, yo me imagino cómo él piensa distinto que nosotros, ¿cierto? Tiene una mentalidad de nación. No tiene una mentalidad de pueblito, no tiene una mentalidad de ciudad, sino una mentalidad de nación. Por eso Dios necesita que el reino de Dios entre en nuestra mente, para que nuestra mentalidad vieja, antigua, de lo que hemos recibido por rudimientos, o lo que hemos recibido por enseñanzas, o lo que hemos recibido de nuestra familia, o lo que hemos recibido incluso de la propia religión, quede derribada y se pueda levantar la mentalidad de reino. Una mentalidad de reino tiene que ver con gobernar aun cuando no estamos todavía en el palacio. Yo no sé si usted me entendió. Puede ser que usted diga, no estoy en el palacio. Puede ser que usted diga, estoy en una choza, hablando pues metafóricamente. Pero la mentalidad de reino es una mentalidad de gobierno. Es una mentalidad que no depende de lo que tiene, sino de quién es. Y creo que algo yo lo mencioné la semana pasada. O sea, que una mentalidad de reino depende de que usted es un hijo de Dios y por lo tanto puede tomar en control y en dominio muchas cosas que Dios le ha entregado. Así que esta primera parte donde Pablo está diciendo, pido que abran la mente.
Miren para qué, me gusta porque siempre que hay una oración en la Biblia o una petición o una declaración, tiene un propósito, tiene un para qué. Y dice para que vean. Es decir, estamos hablando de la visión, estamos hablando de la vista. Y para que sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Quiero decirle que si usted está sentado en este lugar, usted es un llamado por Dios. Usted es una mujer y un hombre llamados por Dios. Así que Dios tiene preparado cosas grandes y poderosas para aquellos que Él ha llamado. Pero entonces esta iglesia necesitaba soltar todo este tipo de creencias, en creencias que eran paganas. Y cuando la Biblia habla de creencias paganas, está hablando de mezclas de religiones, está hablando de mezcla de esto también y un montón de mezclas. Incluso habla de adorar a varios dioses. Entonces necesitaban ellos cambiar totalmente su mentalidad. Y la mente natural no puede percibir lo eterno. Solamente una mente espiritual, una mente de reino puede percibir lo eterno y el propósito que Dios está haciendo con tu vida. Solamente una mentalidad de reino no ve la prueba como pobrecito, yo soy una víctima, me está pasando esta situación, sino que un hijo de Dios con mentalidad de reino dice, esto es una prueba y es un propósito. Hay algo que Dios va a sacar de mí a través de esa dificultad, a través de esa prueba, a través de lo que estoy viviendo, porque necesitamos ver cómo Dios está operando en nuestra vida y saber cuáles son las herencias en las que Él nos está entregando. Así que si hablamos de esa mentalidad de reino y si hablamos de poder abrir la mente, necesitamos poder tener revelación de lo que Dios está teniendo en nuestra vida en esta temporada. A veces vivimos muchas cosas, pero no entendemos en revelación Dios qué está haciendo. Y Dios quiere en esta mañana que tu mente se abra y que puedas ver lo que Él está haciendo, que puedas escuchar, no tus razones, no tus argumentos. Nosotros a veces somos muy intelectuales, somos muy lógicos y por supuesto yo entro allí. Yo me considero como muy lógica, yo necesito entender, yo no soy capaz de decir amén a algo que no entiendo. Yo necesito entender, yo a veces le digo, Señor, explícame, esto lo necesito entender. Pero una de las cosas importantes es que Dios a veces quiere introducir esos pensamientos nuevos, pero nosotros estamos aferrados a esa mentalidad vieja, a esa mentalidad a veces rígida. Una vez yo tuve una situación hace algunos años y busqué la ayuda de un psicólogo, porque es que los que ayudamos a otros también a veces necesitamos ser ayudados. Y yo recuerdo, se lo voy a confesar aquí, ni mi esposo sabe lo que voy a contar, porque yo dije, no, después me agarra y con ese pedacito y me queda en contra, ¿no? Entonces yo dije, no, lo voy a decir, se lo puedo decir ahora porque ya pasaron años. Y él me dijo ese día, me dijo, es que tú tienes una mente muy rígida. Y yo como que sentí que me dolió hasta el alma, porque yo me he considerado que soy una mujer de mente abierta, que soy una mujer que cuando hablo de mente abierta es en la palabra, no lo que le llaman la gente de mente abierta en el mundo. Ay, no, soy de mente abierta, no importa lo que sea, haga lo que sea, no. O sea, es decir, con mentalidad abierta a lo que Dios quiere hacer. Y yo le hablaba porque ese psicólogo, pues es cristiano también. Yo no, es que esto y que lo otro y que... Y él me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes una mente muy rígida. Yo salí de acá y caí, lo bloqueo en el momento, porque estábamos en videollamada. Y yo como que respiré profundo y se me como que empezó a desconfigurar el rostro. Y entendí que sí, que había muchas cosas que eran muy rígidas en mí y seguramente que todavía, ¿cierto? Porque no somos productos terminados y necesitamos a veces reconocer cuando estamos limitando la visión de Dios en nosotros. Necesitamos reconocer cuando aún nuestra misma estructura de pensamiento está limitando que el reino de Dios pueda entrar en nuestra vida y pueda cambiarnos. A veces nos casamos con conceptos, a veces nos casamos con lo que ya hemos aprendido y no renovamos nuestra mente. Quiero decirle que en muchas ocasiones yo me pongo a estudiar un texto bíblico, me pongo a estudiar algún tema y yo pensaba de una manera de ese tema hace 10 años y hoy, a la luz de la madurez que tengo, de las herramientas que tengo para poder profundizar en el texto, me cambia esa manera de pensar. Y digo, wow, estaba pensando mal, así no era. Era mi misma estructura, era lo que yo había aprendido, eran incluso los insumos que tenía tan pocos, pero a veces la mentalidad de reino no se puede instalar en un corazón porque hay demasiado orgullo. El primer obstáculo para que usted pueda abrir la mente es el orgullo,
porque el orgullo hace que nos creamos los mejores, que nos creamos que no, yo tengo la razón, es como yo digo, así es. Y el orgullo impide que Dios pueda penetrar en una vida y pueda hacer cosas grandes y poderosas. Por eso no importa cuántos años usted lleve congregándose, lo que importa es si realmente usted tiene una mentalidad de reino. Hay gente que dice, yo no sé, porque otros viven cosas que yo quisiera vivir. Seguramente tiene que ver con la mentalidad de reino, porque vamos a estudiar solo una parte del texto de Efesios y usted se va a dar cuenta que ahí está todo. Amén. La mentalidad del reino quiere decir que usted entiende que usted ya tiene un nombre. Cuando usted dice yo aperturo mi mente, quiere decir que usted ya sabe que usted tiene un nombre, que usted tiene una posición en Dios, que no depende de lo que usted hace ni de lo que usted ha estudiado. Hay gente que le dijeron en su casa o nos dijeron desde pequeños, estudie para que sea alguien. ¿A cuánto le dijeron? Bueno, a mí no me dijeron eso, pero ¿a cuánto le dijeron eso? Estudie para que sea alguien. Y yo sé que muchas casas lo han hecho, pero le voy a decir algo, usted desde que nació ya es alguien. Usted desde que nació ya es alguien. Usted no es alguien por los títulos, usted no es alguien por lo que haya estudiado, usted no es alguien por las cosas que tiene, usted es alguien porque es un hijo de Dios. Así de sencillo. Esa es la identidad que Cristo nos ha regalado y quiere que aperturemos nuestra mente en esta mañana. Es decir, en Cristo tú y yo ya tenemos un futuro. En Cristo tú y yo ya tenemos un destino. Hay gente que, yo hablo de destino mucho en mis redes a veces, pero no hablo de destino como un lugar donde llegamos, sino un propósito que ya Dios tiene con nosotros. Y no hablo únicamente de, porque hay gente que dice, no, es que cuando hablamos de propósito es, yo tengo que ser una influencer con 100,000 seguidores. No, cuando hablamos de propósito es aquella misión que Dios te ha delegado aquí en la tierra. Puede ser el mejor papá del mundo, gloria a Dios por eso. Para algunos esa puede ser, ¿cierto? Entonces ya tú tienes un plan divino de parte de Dios. Cuando tú entiendes eso y tú comienzas a abrir tu mente a que el reino de Dios llegue a tu vida, quiere decir que van a venir muchos cambios, va a haber una transición. Cuando hay una transición entre la mentalidad vieja y la mentalidad del reino, hay una pelea interna. Hay gente que en este momento está transicionando y está peleando con su carne, porque a nuestra carne no le gusta cambiar, a nuestra carne no le gusta ser transicionados. Pero a veces la única manera que podemos tener transición es en medio de una dificultad, en medio de una prueba, en medio de que Dios nos aprieta, en medio de que uno se siente a veces triturado, y es como Dios a veces haciendo así. Qué pena, ¿no? Con los que están pasando alguna situación, pero también lo he vivido y sé cómo es el proceso, y a veces a algunos Dios les está haciendo así para que transicionen, para que salgan de esa mentalidad vieja y entren en la mentalidad del reino de Dios. Y le quiero decir, eso duele, porque no hay nada en que nos aferremos más que esa nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar es morir a nosotros mismos para que la mentalidad de Dios se instale en nuestra vida. Amén. Y cuando pasa eso, sigue diciendo el texto creo que es ese mismo texto bíblico, sí, pero es como la parte B. Dice entonces, diga conmigo, entonces. Cuando usted tiene claro esto, dice entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Es decir, solo entonces, solo cuando usted abre su mente, solo cuando usted ve, cuando usted entiende lo que Dios ha preparado porque lo ha llamado, entonces, y ahora aquí hay gente que está diciendo, ay, de razón que yo no estoy viendo las bendiciones y las riquezas de Dios como yo quisiera, ¿cierto? Solamente allí podrás participar de esas ricas y abundantes bendiciones. Cuando la Biblia habla de abundantes bendiciones, habla de una manera integral. Bendiciones no es solo dinero, pero incluye el dinero. Bendiciones no es solamente la familia, pero incluye la familia. Bendiciones no es solamente tener sanidad emocional, pero incluye la sanidad emocional. Es decir, yo veo en la Biblia a un Dios que le habla a sus hijos de manera integral. Yo veo en la Biblia a un Dios que te habla en todas las áreas. El reino tiene que llegar a tu vida, amén. Dele un aplauso al Señor.
Estoy emocionada con este mensaje. Discúlpenme cuando me van así. Estoy emocionada. Como dicen algunos predicadores, quiero predicar. Entonces, este siguiente punto, usted verá si los enumera. Yo voy a hablar de 4 cosas en esta mañana. Usted verá si los enumera o no. Yo no lo enumeré allí, pero usted verá. Entonces, lo siguiente es: toma tu herencia, según este texto bíblico que acabamos de leer. Toma tu herencia, riquezas del cielo. Tu herencia son las riquezas del cielo, es decir, todas las riquezas del cielo que Dios va a activar para este tiempo terrenal. Es decir, el tiempo que usted está aquí en esta tierra, Dios dice, toma tu herencia. Y Dios me hablaba de, no era ni siquiera reclama, porque usted cuando reclama, no, tómelo que ya Dios le dio. ¿Qué Dios le está hablando a usted? ¿Cuál es la herencia que Dios le ha dado a usted? Por eso es tan importante que usted conozca su herencia. Porque si usted es un heredero, pero no tiene ni idea, ¿cómo la toma? Si a usted una tía rica le dejó por allá una casa campestre a nombre suyo, pero nadie le contó, pues usted es dueño de una casa que no tiene ni idea que la tiene, ¿cierto? Y yo he escuchado casos así. ¿Alguien ha escuchado casos? Yo he escuchado esos casos. Yo quisiera ser uno de esos, pero que me digan rápido. Porque Dios está diciendo que si tú abres tu mente, Él está diciendo simplemente, toma las riquezas que el cielo tiene activados para ti. Porque la herencia no es una herencia futura, es una herencia presente, llena de autoridad, llena de gracia, llena de bendición y de sabiduría del Padre. Es una herencia que tú puedes vivir, comenzar a vivir. La herencia no se mendiga, la herencia se recibe con identidad. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. La herencia no se mendiga, la herencia se recibe con identidad. Si tú y yo tenemos identidad, usted recibe la herencia porque usted camina en la confianza y en la paz de Dios. Exacto. La mentalidad de reino no es una mentalidad de escasez, no es una mentalidad de abundancia. Vuelvo y digo, cada que me refiero a estos términos, yo hablo de manera integral. Es decir, usted tiene una mente abundante, usted cree que su papá lo tiene todo. Todo lo que a usted le está haciendo falta hoy, en algún área, usted sabe qué le está pasando en su vida, su papá lo tiene, porque usted es hijo e hija de Él. Entonces la mentalidad del reino no camina en estrechez. Aunque a veces, cierto, hablando de las finanzas, no es que, ay no, pues la pastora dijo que no camina en estrechez, pues no sé, voy ahorita a comprarme un carro, ¿cómo hago? No tengo el dinero, ¿cierto? Pero es que usted comienza a actuar de acuerdo a su posición, a la posición que Dios le ha dado como hijo. Usted dice, listo, el carro no ha llegado, va a llegar el otro año, pero yo estoy aquí, yo me siento abundante. Yo soy abundante. Yo sé que aunque hay situaciones a nivel de mi casa, de mi familia, yo sé lo que Dios me ha prometido, yo sé lo que Dios me ha hablado, yo sé la restauración que viene para mi vida. No sé cómo usted necesita tener la mente abundante, pero esa es la herencia que Dios le ha entregado a cada uno de sus hijos. Es decir, que también cuando entendemos que tomamos la herencia de Cristo, nuestra forma de orar cambia. Ya no oramos desde la necesidad, ya no oramos como un mendigo que pide y pide y pide, sino que usted ora desde la posición de que Dios ya le dio a usted. Porque dice el texto que entonces podrás participar de las riquezas y las bendiciones de Dios. ¿A futuro? Dice, ¿a futuro? Ya. O sea, es ya. Entonces, ¿cómo es su oración? Una oración que camina en la herencia está diciendo, Señor, yo declaro, como dice tu palabra, que entonces tú abres mi mente, que tú abres mi corazón, que yo tengo la mentalidad correcta para recibir lo que tú has preparado. Tú dices, Señor, yo recibo las abundantes riquezas tuyas del cielo. Padre, yo declaro, yo decreto que lo que hay en el cielo yo lo veré en la tierra. Y usted comienza a activar el poder que hay en su boca de una manera distinta. No estoy hablando de declaraciones positivas, ojo, no estoy hablando de positivismo como dice el pastor. Estoy hablando de declarar lo que Dios dijo en su palabra. De eso estoy hablando. Eso es ir a las profundidades de Dios, eso es tener la visión de Dios sobre nuestra vida. Por eso la Biblia es nuestro legado y allí está la herencia. Si usted no conoce, este es el tiempo de que usted comience a decir, no tenemos una Biblia física, ¿no? Pero hagamos de cuenta que esa es una Biblia.
física. Usted tiene que comenzar a leer su herencia. Usted necesita conocer cuál es el legado que Dios le dio a usted como hijo. Señor, me dio esto, y yo no lo estoy viendo, listo. Voy a declarar, voy a comenzar a recibir, voy a creer en Él, voy a confiar en lo que Dios ha dicho. Pero necesitas conocerla, porque si no va a estar como el heredero de la tía rica, que usted no tiene ni idea que tiene una casa campestre, tiene muchas riquezas. Entonces, vamos por dos: abrir la mente. ¿Y qué más? Tomar tu herencia. Sigamos con el texto bíblico en Efesios 19. Dice, sigue diciendo, todo, vamos a ir de recorrido. Dice, verán también lo grande que es el poder que Dios da. ¿A quiénes? A los que creen. Ese poder Dios da ¿a quiénes? A los que creen en Él. Es el mismo, míreme la comparación tan brutal. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio ¿qué? El derecho de sentarse a su lado, a su derecha en el cielo. Wow, yo no sé si usted entiende espiritualmente lo que dice allí. Dice, verán lo grande que es el poder que Dios da a los que le creen a Él, es decir, a los que creen en su palabra. No está diciendo que usted crea, yo creo que Dios existe, ya la hice, no, ya se activó el poder. No, si usted cree en Él, usted vive lo que Él dice. Eso está diciendo la palabra. Porque si yo le creo a alguien, yo creo que lo que esa persona dice y sigo lo que esa persona dice. Así que el tercer punto es autoridad para gobernar. Hay una autoridad delegada por Cristo sobre nuestras vidas para gobernar. Pero hay una condición, y es creerle a Él. Creer lo que Él dice. No solamente creer en Jesús, gloria a Dios, yo creo que todos los que estamos aquí creemos, sino creer que vamos a actuar conforme a la voluntad de Él. Cuando nosotros le creemos a Él, obedecemos sus planes, no los nuestros. Obedecemos sus planes, porque los nuestros fallan demasiadas veces. Una de las cosas que yo aprendí al principio cuando estaba caminando con el Señor fue aprender a desconfiar de mí. ¿Sabe por qué? Porque era la peor consejera de mi vida. Había tomado las peores decisiones y yo, wow, Señor, no puedo confiar en mí porque soy peligrosa. Me estoy llevando un montón de gente por delante, qué peligro confiar en mí. Entonces yo voy a confiar en tu palabra, que Dios sí es fiel, que Él sí sabe cuáles son sus planes sobre mi vida. Y allí comenzaba una sanidad, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos en Dios. Yo llegaban pensamientos a mi vida, quiero hacer esto. Desconfíe, porque si usted todavía no tiene la palabra bien instalada en su corazón, desconfíe de lo que le llegó a la mente, si en verdad eso es de Dios o no. De pronto no han escuchado este consejo, pero el que lo recibe y lo aplique va a ver fruto, como lo vi yo en mi vida. Necesitas creer. Esa fe que habla la Biblia, esa fe bíblica, es una fe de arrepentimiento. Cuando la Biblia habla de creer, cuando la Biblia habla de fe, tiene que ver con arrepentimiento, es decir, hay un cambio de dirección en nuestra vida. Si usted le cree a Jesús, usted tiene que llegar a ese momento donde su corazón se arrepiente de lo que ha hecho fuera de su voluntad. Cuando su corazón entiende que usted ha pecado, que usted se ha salido de sus planes y que usted ha hecho los que a usted le gustan. Hay un cambio de dirección. Esa es la fe que habla aquí la palabra, de arrepentimiento, de cambio. La verdadera fe en Jesús produce una transformación interior, porque todos nuestros deseos, todos nuestros valores y todas nuestras decisiones comienzan a alinearse a la voluntad de Dios. Entonces podemos ver que comenzamos a ser más sedientos de su presencia, más sedientos de conocer sus planes, más sedientos de vivir no para nosotros sino para Él. Las prioridades cambian, usted deja de ser el primero porque Él se convierte en el primero en su vida. Gloria a Dios por los que dicen amén, pero mire, es tan fácil decir amén a esto, pero vívalo. Viva que usted no sea el primero y que Dios sea el primero,
Y verá que si usted le dice al Señor, yo quiero que de verdad tú seas el primero, le anuncio que usted va a tener que comenzar a renunciar, a soltar, a morir. Ese es el reino. Yo no le puedo predicar aquí una religión y decirle Dios le va a dar beca, carro, casa y todo. No, para que el reino de Dios llegue a tu vida, muchas cosas van a comenzar a soltarse de su vida. Por eso yo podía sentir la resistencia y el Señor me hablaba, hay una resistencia, porque la gente quiere, perdóneme la palabra que le voy a decir, quiere hacer lo que le da la gana y no lo que Dios dice. Pero el reino de Dios y creer, si usted, yo no sé si usted está haciendo un examen y yo creo que está como, ay, hijo de madre, no estoy creyendo de verdad, según lo que estoy hablando, ¿cierto? Y según lo que dice la palabra. Es decir, que cuando nosotros le creemos a Dios y creemos en ese poder que opera, que es el mismo que operó a través de Jesucristo, es decir, que entendemos que tenemos una debilidad. Yo lo decía hace días, y en esa debilidad yo entiendo que Dios opera aún a pesar de mi debilidad, pero no camino desde la posición de debilidad, que es diferente. Yo no sé si me lo entendió. Es decir, entendemos nuestra debilidad, pero no operamos desde la debilidad. Es decir, si yo hoy me levanté aburrida, triste, que no fue así, gloria a Dios, pero si yo estoy así y yo me voy a parar a predicar, yo no me puedo parar a predicar aquí desde mi debilidad, desde la situación que vivo en mi casa. Y se lo digo que sí he tenido situaciones, y fuertes y duras, pero yo no me puedo parar aquí a impartir desde la debilidad. Yo no puedo estar en mi casa pasando una situación con mi familia, mi esposo, no sé, hemos tenido circunstancias difíciles y no nos podemos parar, ay, mi amor, pobrecitos nosotros, y llorar. Sí, lo hicimos muchos años cuando no teníamos mentalidad de reino. Pero si nos paramos desde la debilidad, el enemigo comienza a operar en nuestra vida y no podemos ver el poder de Dios desatado sobre nosotros. No podemos entrar a gobernar con esa autoridad que Cristo nos ha dado. Por eso cuando el poder de Dios comienza a operar, ese poder de resurrección, es decir, el poder, si usted le cree y usted ya pasó todo este filtro, o usted dice no le he pasado, pero estoy dispuesta a pasarlo, ¿cierto? Todos tenemos que crecer en eso. Usted dice, yo necesito, yo no sé cuántos en esta mañana necesitan que el poder de resurrección opere en su vida, en su familia, en sus finanzas, en su situación. Yo declaro que en esta mañana, Señor, tú comienzas a resucitar aquello que estaba muerto. Padre, yo declaro, Espíritu Santo, que tú resucitas, Señor, lo que quizás muchos habían dicho que no pasaba más, que tú comienzas a resucitar aún, Señor, cuando hay enfermedades. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el mejor médico por excelencia. Yo declaro que el poder de resurrección opera en este lugar, en la mente de cada persona. Yo declaro, Señor, que matrimonios que estaban muertos comienzan a resucitar, que hijos que estaban perdidos comienzan a resucitar en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que tú comienzas a soltar, Señor, la autoridad de gobierno sobre cada persona, aún los que no están entendiendo totalmente el mensaje, pero que su espíritu está comenzando a ser movido a una fe mayor. Gracias, Padre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios nunca te va a usar a ti según tu edad, según tus criterios, según tus títulos, sino según la mentalidad que tú portes. Si da una respuesta, ahí está. Mentalidad de reino. Vamos para el último punto, el cuarto punto, pero voy a continuar leyendo el texto que me apertura el último punto y dice, es poderosísimo, dice, Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como el que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia. Es decir, la iglesia es la agencia del reino en la tierra. La iglesia es la agencia del reino en la tierra. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Si usted está aquí sentado, usted es la iglesia. Si no sabía, hoy ya saben. Somos la iglesia. La iglesia no es este lugar. Nos podríamos ir para el frente en el parque, debajo de un árbol y seguimos siendo iglesia. Somos iglesia cuando usted sale de este lugar y llega a su casa. Ahí usted es iglesia.
Cuando usted llega a un lugar de trabajo, allí usted es iglesia. Por eso usted, en el mensaje del reino, usted imparte y transforma su entorno, porque el mensaje del reino rompe, cambia, transforma. Dice que Dios le dio este poder a su iglesia. Por eso dice la palabra que cuando Dios venga por su iglesia, viene por una iglesia triunfante, es decir, viene por gente que está caminando en el reino, que está entendiendo lo que es el reino. Y la iglesia posicionada, una iglesia que está posicionada, sabe caminar en autoridad. Camina en la autoridad que Cristo le ha dado. Tenemos tanto poder como cuerpo. La Biblia dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Es decir, hay unos que son deditos, otros un manito, otros un bracito, otros el estomaguito, el hígado. Pregúntese usted qué es. El riñón, no sé. Todos hacemos cuerpo. Pero si todo el cuerpo está sano, entonces puede funcionar bien. Si alguien de ese cuerpo no está bien, pues el cuerpo va a estar debilitado. No puede funcionar igual. Pero Dios nos ha dado esta autoridad a cada uno de nosotros. Dice que Dios ha puesto a Cristo por encima. Me gusta mucho este texto porque dice por encima de cualquier gobernante. Mire, está por encima del presidente. No voy a decir su nombre porque pronto nos bloquean en YouTube. Pero está por encima de cualquier gobernante. Aún el gobernante espiritual de las tinieblas, que dice la escritura, que está y vemos cómo está haciendo mucho daño, aún en nuestra nación. Estamos viendo en nuestro país cosas graves. Y una iglesia que está distraída, que necesita enfocarse, que necesita orar por su iglesia, por su país. Una iglesia que necesita pararse en autoridad y gobierno y comenzar a permear todos los lugares. Si hay tanta maldad es porque la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está dormida. Una iglesia que se levanta tiene que comenzar a cambiar la mentalidad de otros, aún de ladrones, aún de sicarios, porque hay demasiados testimonios, aún de la gente que hace mucha maldad. Cuando llega el reino de Dios a una vida, esa vida tiene que ser transformada. El apóstol Pablo, quien escribió esto tan hermoso y tan espectacular, fue un asesino de cristianos. Ya ese Dios llamó un día. Ya ese Dios le dijo un día todo esto para que transformara su entorno, para que transformara ciudades enteras. Por eso era un apóstol. No era un apóstol porque páseme el micrófono, súbame al púlpito. Al apóstol Pablo no le tocó todo esto. ¿O sí? No. Nosotros ahora somos privilegiados. No había micrófono, no había súbame el volumen, póngame la música de fondo linda, hermosa. Había el poder de Dios sobre la vida del apóstol Pablo, porque un día Dios lo tuvo que llevar a una conversión profunda. Un día lo tuvo que dejar literalmente sin vista por un rato largo, para que pudiera ver la visión de Dios que él tenía para él. Y allí todo comenzó a cambiar para él y para los apóstoles que comenzaron a caminar con él. Iglesia, es tiempo de reinar. Es tiempo de tener una mentalidad de reino. Es tiempo de que usted ponga delante del altar del Señor y crucifique esa mentalidad vieja. Crucifiquemos todo lo que hay todavía, vestigios de religiosidad, vestigios del pasado, que me hicieron, que no me hicieron. Ay, ya, volte la página. Esa mentalidad de reino, usted no puede estar en una mentalidad de reino si su mentalidad mantiene en el pasado. Lo que me hicieron hace 20 años, ay, que mi papá, que mi mamá, que ya, pues haga un proceso de sanidad y listo, siguiente página, avancemos. Porque la iglesia del Señor, si es un agente del reino en la tierra, siempre está en avance, siempre está en victoria, siempre está conquistando. Así le pasen a veces cosas duras, porque nos pasa. Somos probados. Yo oré esta mañana, Señor, guárdame, guarda mi familia en la fe, mi familia de sangre, porque sé que el mensaje del reino, las tinieblas lo odian. Así que yo declaro que Dios nos va a guardar y va a levantar una iglesia empoderada y en victoria para caminar y ver los milagros que tú no has visto hasta ahora. Tú los vas a ver en el nombre de Jesús, porque te paras en la posición.
quiero cerrar con una historia. Esta historia se llama La Niña del Palacio. Póngamele mucho cuidado. Es cortica. Había una niña que vivía en un orfanato en condiciones duras. No conocía a sus padres, no sabía de dónde venía ni a dónde iba. Un día, un rey de una tierra lejana llegó, vio a la niña y decidió adoptarla como su hija. La llevó al palacio y le dio un nuevo nombre, un nuevo vestido, una habitación real y un asiento en la mesa con la realeza. Los primeros días la niña seguía robando comida por las noches, durmiendo en el suelo en vez de su cama y pidiendo permiso para hablar. A pesar de su posición, su mentalidad seguía siendo de orfandad. Hasta que un día el rey la llevó a la sala del trono, la miró a los ojos y le dijo: eres mi hija, todo lo mío es tuyo. Deja de vivir como huérfana porque fuiste nacida para reinar. Desde ese momento algo en ella se despertó. Ya no tenía que ganarse el amor del rey, ya no tenía que mendigar lo que ya le pertenecía. Empezó a vivir, a actuar y a pensar como una hija del rey. Póngase de pie. Si usted es un hombre, póngale ahí hijo del rey. Yo esta mañana estoy declarando que el reino de Dios, que la visión de Dios se comienza a instalar en tu mente. Que la mentalidad del reino se desata ahora. Padre, llorado por este mensaje, llorado para que esta semilla que ha sido soltada, Señor, en cada mente tenga fruto y fructifique al 100%. Padre, yo declaro que hoy se rompe toda mentalidad de orfandad. Hoy se rompe toda mentalidad cautiva. Hoy se rompe toda mentalidad contraria. Hoy se rompe toda mentalidad que no te ha dejado entrar en el reino de Dios. Padre, yo oro para que toda mentalidad del pasado sea derribada en esta mañana. Yo declaro que toda mentalidad de escasez, de yo no puedo, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy estoy declarando, Espíritu de Dios, que tú traes una mentalidad de reino para tus hijos. Hoy, Señor, yo declaro que tú no sales como entraste a este lugar. Hoy yo declaro que tus ojos han sido abiertos en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por la mentalidad que tú estás instalando en esta mañana. Y si usted hoy necesita una impartición del cielo, si usted hoy está diciendo: yo necesito la mentalidad del reino, yo necesito avanzar, corra rápido acá adelante y yo voy a orar por usted, porque dice